Mechi, nos vamos a meter ahora a hablar un poco de educación. ¿Cuándo vuelve la presencialidad? ¿Hay alguna polémica allí con el pedido de la Ciudad de Buenos Aires de volver de una u otra manera para tener contacto con aquellos chicos que no han tenido la posibilidad de estar conectados? Bueno, y que ha generado algunas alternativas distintas, protocolos distintos y diferentes a lo que habitualmente estábamos acostumbrados a estar observando en aquellas provincias, al menos que habían intentado el regreso, ¿no? Claro que sí, y propusieron una vuelta a clases al aire libre. Y ha generado, también tuvo una polémica, hubo una reunión importante ayer entre el ministro Trota y también la titular de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, como para ver si llegaban a un acuerdo. Parece que hasta el momento todavía no han llegado a un acuerdo. Pero bueno, se ha suscitado esta polémica de ¿es positivo o no la vuelta a clases al aire libre? Vamos a conversar con un especialista. Dale, vamos. Le damos la bienvenida a Alejandro Casto Santander, especialista en educación de Mendoza. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, qué placer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. El placer de siempre de estar en contacto contigo. ¿Es una discusión menor? Digo, aire libre, no aire libre, ¿es importante? No, está bien, está dentro de todas las alternativas que tenemos que empezar a considerar. Además hay mucha experiencia, o sea, se viene hablando ya hace bastantes meses, recordando la historia de lo que sucedió sobre todo en Europa y en Estados Unidos, sobre todo con el tema de la tuberculosis. Estamos hablando fines del siglo XIX, principios del XX, que prácticamente los niveles de mortalidad eran muy altos y el recurso que en aquel momento se barajó, se consideró y de hecho se implementó, empezó en Alemania y en Bélgica, pero luego se generalizó, fue justamente en el caso de la educación hacerla al aire libre. Y esto incluyendo los lugares con temperaturas extremas, ¿no? En el caso de países del norte de Europa, por ejemplo, también lo hacían. Se consideraba hasta tiempo de lluvia, pero se lo tomó como una salida porque la vacuna llegó recién a principios del siglo XX. Se llegaron a hacer hasta congresos, que creo que fue en Francia, congresos de educación al aire libre. O sea, esto, más les diría que se generalizó mucho y recién, no está claro por qué, les diría cerca de la Segunda Guerra Mundial, fines de la Segunda Guerra Mundial, esto se empezó a diluir, ¿no? Pero no solamente se lo tomó como algo contingente, sino como un cambio de paradigma para seguirlo una vez que estuviera resuelto el tema ya estuviera la vacuna y resuelto, ¿no? El problema de esa pandemia. Bueno, y ahora por el coronavirus, Alejandro, en Holanda, por ejemplo, en algunas universidades ya también están dando las clases al aire libre, en distintos parques públicos, se congregan los jóvenes con los docentes y realizan también las clases así. Y dicen que hasta ahora es muy positivo el balance que están haciendo. Sí, y en el caso de los niños, sobre todo nivel inicial y primaria, se lo considera hasta pedagógicamente muy positivo. El hecho de estar, no solamente por el hecho de estar al aire libre, sino en contacto, a veces con las mismas cosas que uno tiene que estar mostrando en un pizarrón o en una lámina. Además, hay experiencias, haciendo un poco de memoria, ¿no? Experiencias en donde cuando se hace al aire libre, no hace falta que esté solamente el docente titular, digamos, o si estamos hablando de secundario, que sea el docente de la materia que se está impartiendo, sino también hasta puede incluirse dentro de como si fuera una especie de nuevo diseño, que intervenga otro profesor que esté integrando su propia asignatura con la del otro. O sea, son 2 o 3 docentes que están frente a los estudiantes. ¿Por qué? Porque cambia por ahí la rigidez que te obliga el aula, ¿no? La dimensión del aula. Como dice un pedagogo español, Fernández Enguita, él habla del aula huevera, ¿no? Donde los alumnos están todos sentaditos, acomodados en un lugar, de ahí no se pueden mover, y el docente tampoco tiene mucha movilidad. Entonces, da la oportunidad de hacer prácticas, de emplear otras metodologías, o sea, como muy positivo.
creo que hay un argumento que puede ser en algún lugar, en algunos lugares, que habría que repensarlo, que es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, no es salir tampoco en cualquier lugar, claro, o en cualquier horario. Creo que eso también hay que considerarlo. Pero bueno, pero en general, si me preguntan así rápido, ¿no? Y no tengo que hacer ninguna evaluación con muchos detalles, yo digo que es una respuesta positiva. Alejandro, se ha metido la política indudablemente también en esto de la educación. Aquí no hay que hacer, no hay que pecar de ingenuo. Se puede observar unas idas y vueltas políticas entre ciudad y gobierno nacional o provincia y demás con respecto a esta apertura. El ministro Trota ha manifestado que primero está la salud, que la van a resguardar, que la van a seguir haciendo, pero que sin embargo son militantes del regreso a las aulas. ¿Cómo se evalúan en las provincias que han tenido la posibilidad de regresar, más allá de las marchas atrás que han tenido que dar, no por contagio en la escuela, sí por el contagio del contexto de la provincia o de la región? O sea, yo soy uno de los que considera que en este caso, si bien el Ministerio de Educación de la Nación, con su Consejo Federal, que está representado por cada uno de los ministros, ¿no?, de cada una de las provincias, tiene que elaborar un mínimo normativo, ¿no?, ponernos de acuerdo en cosas muy básicas. De hecho, bueno, el mismo protocolo que surge de estos encuentros, que es para todos, me parece que luego cada provincia tiene que tomar sus decisiones. O sea, no solamente por cierta autonomía, ¿no?, en estos aspectos y por una mirada más cercana a la realidad que tiene cada una de las provincias, sino, a ver, porque seamos sinceros, o sea, ¿quién paga? El Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin escuela. Entonces, los responsables, en este caso, son los gobernadores, ¿no?, junto con sus ministros. Yo creo que hay que confiar en esto también, ¿no? A ver, y en todo caso, si pasa algo, también se tendrán que hacer responsables. Pero me parece que la mirada de cada una de las realidades, de cada una de las provincias, así como también hay que considerar la mirada de cada uno de los directivos en cada escuela, ¿no?, las decisiones que se toman, cómo se gestiona, sea el regreso de la manera que sea, siempre en pandemia, por supuesto, lamentablemente. Me parece que esto hay que considerarlo, hay que ser un poco más serios y confiar en el punto de vista de cada uno y también con la responsabilidad que tienen que asumir esas decisiones que se toman, ¿no? Alejandro, bueno, un año muy particular, a todos nos sorprendió y además nos sorprendió el tiempo que lleva esta pandemia y esta cuarentena. Nadie pensó que esta educación virtual iba a llegar para quedarse durante todo un año. ¿Qué balance haces vos hasta el momento? ¿Te preocupa la situación de la educación por este año tan particular que están teniendo todos los alumnos? Un ratito nada más, hace una media hora me preguntaban de una revista de Buenos Aires sobre el tema, ¿no? Y es algo que uno le da vuelta en la cabeza. Partiendo sobre todo de estos términos por ahí medios límite que se utilizan, tan perdido, otro que ha utilizado, ojo, tanto UNESCO como el ministro de Educación de la Nación, esto de situación catastrófica. A ver, es complejo, ¿no? Yo diría, recordando un poco lo que sucede, lo que ha sucedido en distintos momentos donde se ha tenido que parar la educación. Acá no la hemos parado totalmente. Sabemos que sí hay un grupo que no ha tenido la posibilidad de acceder, ya no digo ni como se debería, sino directamente no ha podido acceder a su educación en situaciones muy extremas. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los países exitosos, ¿no? Caso de Singapur. Singapur dice menos es más. ¿A qué se refieren? Se refieren a la priorización de los contenidos. Ellos avanzan a partir de esto, no se distraen en muchos temas, como generalmente tenemos nosotros, porque nuestros contenidos mínimos, nuestro currículum es demasiado abundante por ahí. Entonces, la pregunta es esta: si vamos a tener unidades pedagógicas extendidas, unir. A ver, estamos teniendo algún problema ahí con Alejandro y el audio. 2020.
Ay, qué pena que no podemos seguir escuchando a Alejandro. Bueno, vamos a ver si podemos ahí mejorar la conexión con él, porque nos estaba justamente, bueno, dando una respuesta muy interesante con respecto a esto, ¿no? Comparando también lo que está ocurriendo acá, Mariano, con otros países, ¿eh? Una situación catastrófica, como él decía, como muchos están describiendo lo que está ocurriendo con la educación también. Bueno, y lo cierto, Mechi, que esta situación, ¿no? Lo marcaba Alejandro, no con situaciones de que algunas veces se pueden conectar, a veces no, que lamentablemente no han tenido contacto con la escuela. Lo que marcaba Alejandro, situaciones obviamente que son extremas, pero situaciones que vamos a tener que contemplar en el regreso. Y bien marcaba, ¿no? Allí Alejandro, creo que lo recuperamos, con respecto a esos currículos pero tan abultados, esas curriculares tan grandes, que vamos a tener que empezar a seleccionar, ¿no, Alejandro? Sí, y la pregunta que yo me hago es esta, ¿no? Este tiempo que no hemos brindado la educación como corresponde, no hemos tenido un currículum pensado para la presencialidad, convertirlo así nomás, ¿no? En algo virtual con el gran esfuerzo de docentes, padres y alumnos. La pregunta es esta: ¿qué es peor? Esto que estamos pasando, que puede durar, supongamos, un año, donde tengamos que, como decía, compensar, o tener toda una escolaridad obligatoria, todo el tránsito obligatorio con una educación de mala calidad, ¿no? Yo creo que eso último es mucho más catastrófico en todo caso, ¿no? que esto que estamos pasando. Es así, a tener paciencia entonces y adecuarse a lo que nos toca ahora, a lo que podemos hacer ahora y esperando, como vos decías, bueno, que termine y que se pueda volver de a poquito, con un montón de obstáculos que se va a encontrar la educación una vez que vuelva a las aulas, por, como vos decías, y lo charlábamos de un comienzo, esa desigualdad entre los alumnos, las escuelas, los docentes, los contenidos, que habrá que tener también mucha paciencia por parte de los padres, de los alumnos, de los docentes. Va a ser un año también especial el año 2021, seguramente. Así es, así es. Y pensar en esto, ¿no? Parece por ahí una salida elegante, pero bueno, hay muchas historias con respecto a esto, ¿no? Pero decir, hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Claro, es así. Es buena esa frase también para aplicarla en la educación. Esa es una buena receta, claro. Exactamente. Bueno, Alejandro, ha sido un placer. Alejandro, muchísimo. Sí. Un placer. No, un gusto siempre hablar con ustedes. Que sigan muy bien. Igualmente, un placer escucharte, siempre es muy enriquecedor lo que tenés para decirnos.